trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Claro que sí, cuando son las 8:36 de la mañana continuamos en Radio Análisis y vamos a dar inmediatamente lugar a nuestro panel de contingencia, de actualidad, y para ello saludamos a Montserrat Rolano, editora general de Radio Universidad de Chile. ¿Cómo estás? Muy Monse, bien. buenos días. Muy bien. Espero que tú también. Y nuestras Sí, invitadas e también, invitados. sí. Adriana Muñoz, bienvenida. Estás en silencio, Adriana. ¿Qué Y silencio, no? ahora Ay, sí, sí. sí. ¿Escuchas? Bienvenida. Totalmente, muy bien. Ajá, no, no estaba en silencio, no sé qué pasó. Bueno, Patricio, buenos días, Montserrat, buenos días y un saludo a Rodrigo con quien compartiremos panel esta mañana. Y bueno, ya lo anticipaba Adriana, el profesor Rodrigo Carmi. Rodrigo, bienvenido, gracias por estar acá. No, gracias a usted. Hola Adriana, hola Montserrat, Patricio, un gusto como siempre. Sí, bueno, es difícil hablar de otro tema que no sea el gran tema que nos tiene preocupados y ocupados a las autoridades, que es la delincuencia, la seguridad pública, a propósito de lo que pasó con esta carabinera, pero en realidad es algo que venimos hablando también hace harto tiempo. Yo quiero partir con un comentario, no sé si ustedes lo comparten, lo decía Patricio más temprano también, la banalidad, la poca seriedad, la irresponsabilidad incluso con la que se ha tratado esto, principalmente por parte de la oposición, pero no han sido los únicos, para ser justos. Planteando una serie de declaraciones, bueno, Patricio más temprano lo decía, esto que dice ayer el presidente de RN de que no van a tramitar ningún proyecto que no tenga que ver con delincuencia, si es que el gobierno además no le pone urgencia a los proyectos que ellos creen que debieran tramitarse. Declaraciones como la de la alcaldesa Matei, también ayer en La Moneda, que plantea que el Frente Amplio y el PC contribuyeron a debilitar a Carabineros y quitarle atribuciones. Ahora, uno les pregunta cuáles son las atribuciones que han perdido y la verdad es que no tienen mucho ahí que responder porque eso no es efectivo. Carabineros no ha perdido atribuciones desde el año 2022 hasta ahora, ni de antes tampoco. Bueno, ayer el alcalde Carter paseándose por Quilpué con todas las cámaras encima. Hay una serie de hechos y de declaraciones que son bien complejos para abordar este tema con seriedad. Están las leyes Naim y Retamal que no contribuyen, así lo han dicho varios expertos, a solucionar el tema de la protección de carabineros y también del combate de la criminalidad. Y ahí les quiero pedir una reflexión respecto del tono y del momento del debate actual en relación a este tema, más allá del hecho que ya todos sabemos, lo hemos condenado. Y evidentemente esto también llama a toda la clase política a ocuparse del tema. Pero más allá de eso, ¿cómo ven el debate actual, el tono que se está utilizando? Ayer el presidente con este anuncio de que iba a acompañar algunos operativos de carabineros, cosa que llamó bastante la atención porque además se viene inmediatamente la imagen del presidente Piñera haciendo lo mismo, ¿no? Adriana, ¿cuál es tu apreciación al respecto? Bueno, en realidad la situación, en mi opinión, es lamentable, es preocupante y cada vez tenemos la certeza de que hay una guerra contra la delincuencia. Tenemos delincuentes muy bien armados, con diseños y estrategias realmente sorprendentes. Y por el otro lado tenemos una búsqueda permanente de debilitar al gobierno en los esfuerzos enormes que está haciendo desde el año que lleva gobernando Chile, por debilitarlo, por además establecer toda una instrumentalización política de oposición al gobierno con la delincuencia. Entonces yo creo que se está haciendo muy irresponsable frente a la contundencia del problema que tenemos al frente. Por cierto que están desatadas las campañas presidenciales y entiendo que entre Matei y Carter habrá una disputa porque está muy bien instalado en unas encuestas. Entonces, claro, la instrumentalización de un problema que está siendo sentido cotidianamente, el miedo, el temor, el pánico a ser asaltado, a recibir un portonazo, a ser asesinado,
a que te asalten tu local, por cierto, que un instrumento que está vendiendo, y se busca el posicionamiento, por cierto, en las encuestas. Yo lo encuentro lamentable porque sigue la oposición, la derecha, con la misma intención de confundir lo que es delincuencia con lo que es protesta social y el ejercicio legítimo, constitucional, de movilización social frente a determinadas situaciones que la ciudadanía considera que, que son abusivas o sobre las cuales hay que movilizarse frente a un determinado gobierno. Desde los primeros días de la protesta social del 18 de octubre del 2019, se buscó confundir, decir, mire, estos son delincuentes, aquí no hay protesta social. El octubrismo que se ha instalado como una forma despectiva de, de expresarse de la gente que salió a las calles masivamente en Santiago y a lo largo de todo Chile. Entonces, hoy día las personas que caen presas, muchos pueden tener algún prontuario, los famosos octubristas, ¿no? Pero lo confundir, ¿cierto? Que la gente que protesta es delincuente y que cuando hablamos de que cuando la gente protesta hay que resguardar sus derechos humanos, entonces están coligiendo que aquí los gobiernos y las expresiones que se ha tenido desde del gobierno del presidente Boric o la oposición a Piñera en los años anteriores es defender delincuentes y no, ¿cierto?, resguardar derechos humanos legítimos de personas que protestan. Entonces se ha instalado esa confusión como que Carabineros no puede actuar, Carabineros está impedido de disparar, hay que respetar a los Carabineros como que si nadie respetara a Carabineros. Lo que sucedió el 18 de octubre y en esos días, el año 19, fue una protesta social masiva donde quedaron más de 500 personas con daño ocular. Entonces son situaciones absolutamente distintas y en eso la derecha ha triunfado, ha confundido al país. Y hoy día vemos a los familiares de las víctimas, lamentables víctimas de Carabineros, que son respetados y que son queridos por la ciudadanía porque están defendiéndonos de un ejército de delincuentes. Inmediatamente sale, no, mire, usted defendió a los delincuentes de octubristas. Entonces creo que eso le está haciendo mucho daño al país. Y bueno, como la ley del karma o no escupir al cielo, hoy día le cae a la derecha el hecho de que el presidente Piñera indultó a uno de los asesinos de la Carabinera, se fugó durante el gobierno de Piñera varios de estos delincuentes. Entonces, cuando la derecha dice, mire, no nos vamos a sentar a esta mesa que está convocando la ministra Toá en diciembre del año pasado, porque el presidente indultó delincuentes, se han negado a definir en esa mesa las prioridades que hoy día están saliendo rapidito, ¿cierto?, ocupando las semanas regionales, distritales. Entonces yo creo que aquí la instrumentalización de la delincuencia como elemento de oposición, de debilitamiento de un gobierno que está haciendo esfuerzo porque a través de las leyes no solo, yo no creo que se pueda como arte magia, vamos a tener una batería de leyes y se supone que como por arte magia va a desaparecer la delincuencia, no es así. Aquí hay operaciones que está desarrollando el gobierno con recursos para sustentar en Carabineros una dotación de armas, ¿cierto?, de equipamientos que no había. Entonces yo creo que aquí basta ya de instrumentalizar una situación tan dramática y ponerse en serio a trabajar. Creo que aquí se está al debe. O sea, diciembre, enero, febrero, marzo, podrían haber ya estos proyectos que a la rápida están saliendo hoy día, podrían haberse estado tramitando si la derecha se hubiese sentado a una mesa a la cual se negó por los indultos. Y hoy día el tema de los indultos le cae como de vuelta, ¿cierto? Porque el presidente Piñera indultó delincuentes, lo dijimos al principio, más de 4.000 delincuentes fueron indultados por una ley de indulto general, que la envió el presidente al Congreso, hubo que pronunciarse, hubo que debatir, pero el problema fue que cayeron cantidad de delincuentes que hoy día están operando y han asesinado a una carabinera. Sí, lo que yo me pregunto es quién, voy a usar una metáfora futbolística, ya que Chile ganó ayer, ¿quién pone la pelota al piso, ¿no? Porque en la introducción que hace Monse a este bloque y la primera intervención de Adriana, si uno las compara con el tipo de cosas que dicen los dirigentes políticos y en general con el tipo de debates que se dan, por ejemplo, en la tele, son rarezas, ¿no? Y bueno, Adriana se explayó en el tema del comportamiento de la derecha en esto, que lo de ayer yo diría que fue bien lamentable en general, ¿ah? Y me voy a hacer cargo de lo que voy a decir, demostró más una vocación de aprovechamiento que de ir a las soluciones de fondo, ¿no? Y eso en política siempre debería ser criticable. Pero también quería preguntarle a Rodrigo, si es que quiere referirse a las oposiciones o a la oposición, por cierto, pero
Respecto a un gobierno, que visto desde acá uno lo ve arrinconado, con más balbuceos que argumentos, permanentemente dando explicaciones en la tele. Entonces, el alcalde Carter le exige a la diputada Yeomans que dé explicaciones de por qué ella en su momento no, estuvo en contra de la ley Naim. Y ahora Y, salió el perro matapacos, y ahora sale el perro es matapacos, como que, una minuta, que parece, de la el oposición. perro matapacos. Pero bueno, y la diputada Yeomans dando explicaciones, pero no como sosteniendo con convicción algo que yo, que no soy la diputada Yeomans, podría decir, que es que en su momento había razones para tener diferencias o aprensiones sobre los proyectos de ley que se promovían. Ayer la ministra Vallejo dando explicaciones por los tuits suyos y de otros personeros de gobiernos del pasado. El presidente Boric en una deriva, lo voy a decir muy respetuosamente, media piñerista, bukeleliana, que me voy a poner un casco y un chaleco antibalas y voy a salir a los operativos con carabineros, bueno, y así sucesivamente. En resumen, Rodrigo, ahí te doy la palabra. Un gobierno muy perplejo frente a este escenario, ¿no? ¿Cuál es tu análisis a ese respecto? Bueno, primero quizás lo que habría que sugerirle a la derecha es que pudiera hacer una ley para meter preso a todos los perros matapacos, digamos. Eso, vamos a llegar a ese nivel, digamos, ¿no? Pero yo creo que una cuestión clave acá, respecto a tu pregunta, de manera directa, es que el gobierno no tiene relato. El gobierno no tiene relato, no forjó un relato, ni el año pasado, ni este año, y por lo tanto responde frente a la agenda y los conceptos y el vocabulario que le coloca a la derecha, y por lo tanto hay una expropiación, por así decirlo, de la lengua, en la medida en que el gobierno está hablando la lengua de otro. Sí, y no puede dejar de hablar la lengua de otro, ¿no? El problema de la violencia, el problema de la seguridad, el problema de la economía. Son tres problemas que le instala a la derecha, y el gobierno no ha tenido una capacidad por instalar él mismo una agenda que concierna no solamente a una cuestión temática, sino a una cuestión de vocabulario, un vocabulario distinto que permita disputar un terreno político a nivel de discurso, ¿no? Y esto hace que, por ejemplo, respecto de la cuestión de seguridad, la disputa que hay sobre la cuestión de la seguridad, que de hecho aparece inmediatamente como un asunto político, eso yo creo que hay que partir de ese dato, digamos. El tema de la seguridad es hoy, y ha sido hace muchos años, un asunto de carácter político, como bien decía Adriana, ¿cierto? A propósito de Carter y las campañas presidenciales, eso es precisamente lo que se está jugando, ¿no? O sea, es un asunto político, partamos de ahí. Y eso hace que el gobierno y la oposición se disputen por cuál de los dos lo hace mejor, cuál es más eficaz. Y eso tiene un riesgo, porque uno podría decir que bueno que hay una disputa. El problema es que la disputa que hay se da al interior de un mismo paradigma de seguridad. Un mismo paradigma de seguridad circunscrito a la cuestión policial, a la sanción y ciertas diferencias mínimas que siempre ha tenido el progresismo respecto del problema de la seguridad, que concierne básicamente la relación con las comunidades y la relación con carabineros, ¿no? Pero me parece que aquí hay un problema grave que tiene que ver con la falta de relato, por lo tanto, con la disputa sobre quién aplica mejor las políticas de seguridad, pero en tercer lugar, el problema es que la seguridad se la entiende de una sola manera, ¿no? Y, digamos, bajo la idea policial y bajo, por supuesto, los estados de excepción, tanto en el sur como en el norte. En ese sentido no hay ninguna diferencia, ¿no?, respecto de el gobierno anterior, ¿no? La tercera cuestión que me parece clave acá, a propósito de las declaraciones de Yáñez, del general Yáñez, es que si la seguridad es un problema político, tenemos que asumir también una cuestión fáctica, que es una cuestión histórica y fáctica que funciona en Chile, y es que las Fuerzas Armadas y de Orden son un partido político, y que este partido político, que se llama Carabineros de Chile, ha avanzado hegemónicamente desde la revuelta popular de octubre del 2019, ¿cierto?, para instalar su prerrogativa, ¿no?, avanzado de manera indirecta justamente a través de los parlamentarios de derecha y algunos de oposición, ¿no? Pero O sea, perdón, de déjame, derecha y algunos de gobierno, ¿no? déjame darte un matiz, Rodrigo, no para interrumpir Sí. tu argumento, porque ibas lanzado, pero
Pero diría, y paradójicamente, a Carabineros le va mejor con los gobiernos de centro-izquierda. O sea, Bueno, claro, suben las encuestas con Boric y Bachelet y baja con los dos gobiernos de Piñera. claro. Ahora, por supuesto, lo que yo quiero decir con esto, no estoy haciendo una afirmación de principio, en el sentido de que estoy de acuerdo con que Fuerzas Armadas y Carabineros sean un partido político. Claro. Lo que estoy planteando es que eso es un problema, y es un problema histórico, y que una de las maneras de resolverlo tenía que ver justamente con una reforma profunda a Carabineros de Chile, que permitiera ir más allá de la percepción y prácticas que tiene Carabineros de impunidad, ¿no? Sin esa reestructuración interna, que es un asunto de carácter político, digo, no hay posibilidad de que Carabineros retroceda en el avance hegemónico que como partido político, ¿ya?, ha tenido en el último tiempo, al punto de que Yáñez pudo hacer una declaración diciendo que a Carabineros nadie podía cuestionarlo, ¿no? O sea, hasta ese nivel. Y dos cuestiones últimas que yo creo que son verdaderamente importantes en este asunto, es que, por supuesto, si la seguridad es un asunto político, aquí también lo que se está jugando es la producción del miedo, también para impedir y profundizar, por así decirlo, la pasividad de la población frente a los procesos de transformación institucional que están llevando a cabo las élites y particularmente la clase política, ¿no? O sea, aquí hay una producción social del miedo que es muy relevante, ¿ya?, y que está asociada directamente con la cuestión de la delincuencia, ¿no? Y última cuestión, y ahí me retiro por 2 minutos, ¿no? Mira, desde que Bush declaró la guerra contra el terrorismo, uno de los efectos fundamentales a nivel global de la guerra contra el terrorismo que llevó a cabo Estados Unidos desde el año 2001 en adelante fue, por supuesto, una aceleración en la producción de los dispositivos de seguridad que se cristalizan de manera muy evidente en los aeropuertos, ¿ya? Pero también se cristaliza en un proceso de hipertrofia del derecho y particularmente del derecho penal. Lo que vimos, por ejemplo, durante la revuelta de octubre del 2019 es justamente que un profesor, por saltarse el torniquete, terminó más de 1 año preso, ¿cierto?, por ley de seguridad interior del Estado. Es decir, las sanciones son exageradamente altas en comparación a la banalidad de los delitos que se cometen. Esa distancia es un efecto todavía de la guerra contra el terrorismo, porque es un efecto que esa guerra produjo, ¿ya?, de hipertrofia del derecho, ¿no? De hipertrofia del derecho y por lo tanto de una concepción del derecho en que no importa su legitimidad, sino que lo único que importa es la administración del conflicto, ¿no? Sí, es interesante ese debate y de hecho las leyes o la ley ya refundían ahí Retamal, yo creo que acrecienta también esa distancia porque plantea sanciones que son, estamos hablando de cadena perpetua calificada para quienes agredan o atenten contra la vida de carabineros, lo que es, yo no sé si en otras partes del mundo será así, pero evidentemente que es lo más grave. O sea, yo diría que hay una tendencia mundial a eso y que tiene que ver particularmente con el problema de la desmovilización y el retroceso de los derechos civiles. Esta es una cuestión muy clave, ¿no? El retroceso en los derechos civiles, ¿no? Eso es lo que se está jugando acá. Sí. Sí, quiero volver a algo que decía Adriana y después podemos retomar lo que plantea Rodrigo también sobre la instrumentalización que se ha hecho de este debate por parte de la oposición. Evidentemente también, como sabemos, del oficialismo también han caído un poco en esa lógica, porque desde la vereda de la oposición, voy a enumerar algunos hechos, han sido más. Se rechazó el presupuesto para seguridad del año pasado. Se rechazó el proyecto de infraestructura crítica que ellos mismos habían propuesto. Se bajaron de la mesa de seguridad. Se rechazó la reforma tributaria que planteaba un aumento sustantivo para recursos para carabineros.
Por lo tanto, la instrumentalización aquí parece más o menos evidente si uno suma estos hechos. En el fondo, lo que se pretende es golpear al gobierno y hacer parecer como que no estuviera haciendo nada. El problema es que desde el gobierno están en una suerte de perplejidad, como dice Patricio, y también de debilidad, que no son capaces de utilizar esto, al menos comunicacionalmente, Para a su defenderse. favor. Por último, para defenderse, claro. Exacto. Y lo que hacen es bailar la música que pone la oposición, y eso evidentemente, y esto son palabras mías, pero ustedes podrán compartirlas o no. En vez de, por ejemplo, hablar de cuestiones como la reforma de Carabineros, que ya nadie habla de la reforma de Carabineros. Ayer el general Yáñez utilizó su derecho a guardar silencio ante la declaración en calidad de imputado por causa de derechos humanos, y no salió en ninguna parte, nadie lo cuestionó, ningún parlamentario salió a referirse al tema. Me atrevería a decir que nadie fue al punto de prensa. Probablemente tampoco, no sé si hubo punto de prensa, habló la fiscal a la salida. Claro, venía en la pauta, pero probablemente no fue nadie. Pero lo que voy es, ¿por qué el gobierno no tiene una definición, un relato, como dice Rodrigo, por ejemplo, que apunte hacia la necesaria reforma a Carabineros? La reforma no tiene que ver con perjudicar a Carabineros, sino todo lo contrario, mejorar su formación, mejorar los protocolos, fortalecer la institución. No solamente tiene que ver con que usen un adecuado y proporcional uso de la fuerza, sino que también que puedan tener una formación adecuada. No puede ser que 1 o 2 años pasando por la escuela de Carabineros los salgan a la calle. En fin, una serie de otros elementos. ¿Por qué el gobierno no se agarra de ese relato, por ejemplo, o de otro? Pero en vez de eso prefieren, como decía yo, bailar la música que pone la oposición. No sé si lo compartes, Adriana, o tienes alguna mirada al respecto de eso. No, yo comparto lo que ha dicho Rodrigo y lo que tú, Montserrat, has señalado recién. Acá hay un gobierno que se fue desarmando en su relato. Yo estoy de acuerdo con Rodrigo en el sentido que a uno le hace falta la articulación de un caballito de batalla, digamos, de cómo seguimos, cuál es la ruta. Creo yo la tuvo el gobierno. Creo que presentó un programa, el discurso del presidente Boric en el 21 de mayo, el primer discurso ante el país, yo lo encontré extraordinario, articulado, con una mirada digamos, de gestión, de programa a desarrollar. Sin embargo, yo creo que ha sido muy poderosa la articulación de la derecha para hacer retroceder ese programa, que por cierto pisa muy fuerte los pies de intereses económicos del gran empresariado en el país. Y de esa manera creo que ha sido muy útil en esa mirada estratégica de rearticulación de la derecha, que queda muy disminuida después de la derrota electoral y del fracaso del presidente Piñera, particularmente en materia de seguridad. Esta rearticulación ha sido inteligente, ¿no? Ha sido inteligente, y el aumento, digamos, esta escalada de la delincuencia, el avance del miedo, como muy bien señalaba Rodrigo, como un factor que se ha instalado como un elemento ya casi estructural del devenir de la sociedad chilena, han sido muy bien utilizados, muy bien instrumentalizados. Y sobre todo, esta visión, este concepto del octubrismo despectivo de las fuerzas sociales y los derechos civiles, como bien decía Rodrigo, que se expresaron en el 2019, como un mal, digamos, como algo perverso. Yo creo que fue ganando, en el contexto del avance de la delincuencia, ha sido muy útil instrumentalizarlo políticamente para la derecha en su proceso de rearticulación y de arreconocimiento del gobierno, muy bien avalado por los medios de comunicación. O sea, hoy día, cuando hay cadena nacional, porque un alcalde demuele, quizás con justa razón, tiene sus razones, sus propuestas, cadena nacional para el alcalde Carter, mientras el presidente, el único canal que transmitía, ¿cierto?, era 24 horas,
entregando todos los apoyos sociales, ¿cierto?, en la comuna de Los Espejos, arrinconado en los medios de comunicación el gobierno. Entonces, eso es un espectáculo que yo no sé en qué sociedad democrática, plural, es soportable. O sea, de verdad, cadena nacional todos los días para los voceros de la derecha, en la instalación de un mantra. Este gobierno no defiende frente a la delincuencia. Es un gobierno débil frente a Carabineros porque cuando fue diputado, defendían el matapaco, descontextualizando absolutamente el significado de las luchas sociales, ¿cierto? Entonces, también hoy día tenemos que mirar qué va a pasar con este endurecimiento de las leyes, la ley, ¿cierto?, Retamal. Yo estoy completamente de acuerdo en que las leyes den señales, pero también de qué manera resguardamos derechos civiles, ¿cierto?, de las personas en un contexto de rebelión social. ¿Cómo se van a aplicar, ¿cierto? Va a haber diferenciación conceptual, de aplicación. Pero nadie está discutiendo eso, pues, Adriana. ¿Cómo? O sea, hoy día se va a discutir en comisión y se va a votar la ley Retamal, pero yo no, a lo mejor soy yo el desinformado, pero yo en la última semana no he visto a ningún dirigente, me imagino del oficialismo, porque esto no se le puede pedir por tradición a la derecha, que haga salvedades respecto a cuál es el problema con la ley Retamal o cuáles son esas diferencias que tú planteas, porque por Y sentido... una mirada de largo plazo también. Claro, porque por sentido común, digo, ni siquiera esto es ideológico, por sentido común es muy distinto un grupo de delincuentes sin aprecio por la vida, que esperan una patrulla policial y le empiezan a disparar antes de que se bajen del vehículo, a una refriega que se puede producir en el contexto de una protesta en la Plaza Italia, o en el Paseo Ahumada, o otra cosa por el estilo. Bueno, eso hoy día en el debate no existe. Patricio, es de lo cual no se puede hablar hoy día. Como decía Rodrigo, se habló de la reestructuración, de la modernización de Carabineros. Hoy día está vetado, porque, como decía Rodrigo muy bien, el partido político Carabineros ganó la batalla. Está hoy día ultra legitimado, ultra. Porque, claro, está dando una batalla, están perdiendo gente, es lamentable lo que está sucediendo, la pérdida de 2 carabineros, 3 carabineros, recién la sargento Olivares. Claro, la lucha con la delincuencia es un tema y hay que equipar a carabineros para aquello. Sin embargo, hay otros elementos, ¿cierto?, que se habían empezado a plantear, que son necesarios, que surgen de la revuelta del 2019 y que hoy día están vedados, porque si tú hablas de aquello, es que tú estás delegitimando a Carabineros, tú estás quitándole facultades a Carabineros. Entonces es bien complejo en lo que estamos. Yo creo que hay un triunfo olímpico desde el 4 de septiembre, cuando hay una derrota electoral tan fuerte de la propuesta de la nueva Constitución. La base popular, la base pueblo, la base ciudadana, es como que al votar, al no estar adherida, ¿cierto?, a una propuesta que se la jugó, no sé si bien o mal, el propio presidente, dejó como ensoberbecida a la derecha, de que hoy día son el 62% y pueden hacer lo que quieren con el país. Y yo creo que ahí está eso, digamos. O sea, cállate tú, no puedes hablar ya del programa, tienen que estar dando disculpas. Imagínate, nosotros nos pudiéramos a pedir disculpas a muchos voceros civiles que fueron parte del golpe de Estado, participaron alegremente de las torturas, ¿cierto?, y las justifican, decirle que nos empiecen a decir perdón. Yo fui diputada del primer periodo, el año 90, y que desde las bancadas de la izquierda y del centro izquierda le pedíamos a los representantes de la derecha que pidieran perdón, como lo había hecho el presidente del... Nunca nadie, yo no escuché nunca hasta ahora que alguien diga, oye, nos hayan dicho públicamente en un acercamiento, que hubo acercamiento en esa época, porque teníamos que legislar, levantar un tramado legislativo en los inicios de la transición. Nunca escuché decir, mira, perdón, o nos equivocamos, hasta hoy día. Pídele a alguien perdón, que diga perdón a algunos representantes civiles de la que hoy día son parte del gobierno, han sido parte del gobierno, son parlamentarios, que digan perdón por lo que hicimos. Yo creo que eso sería un factor restaurador de este país. Nunca lo logramos, nunca. Y hoy día es bien que pidamos perdón porque mira el matapaco, perdón. O sea, yo creo que es realmente doloroso el nivel digamos, que ha decidido, que ha elegido la oposición para ser oposición. Yo creo que está lacerando cada vez más este país, dividiéndolo cada vez más y generando la anomia que yo no sé cómo la vamos a poder
la vamos a poder de alguna manera abordar. Mm. A mí me da mucha lástima, pena porque hay poca inteligencia, hay poca generosidad, hay poca humanidad en lo que se está haciendo para arrinconar a un gobierno y, digamos, volver a gobernar bajo estos preceptos, como muy bien decía Rodrigo, de la politización de la delincuencia, de no ver ningún factor de los derechos civiles que van a morir, digamos. Yo creo que estamos en un momento muy, muy complejo en el país. Vamos a retomar la conversación a la vuelta de la pausa. ¿Les parece? Vamos a ir algunos segundos y volvemos esta mañana de día martes con Adriana Muñoz, con Rodrigo Carmi y con Montserrat Rolano. Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presentan Siempre Viva en Vivo, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH-Sida en Chile. Todos los domingos, desde las 22 horas, en Radio Universidad de Chile, Siempre Viva en Vivo, con la conducción del periodista y activista Víctor Hugo Robles, el Che de los gays. Siempre Viva en Vivo, siempre viva, nunca en viva. Hola, soy el periodista y locutor Luis Hernán Schwaner y quiero invitarles a compartir cada viernes a través de Radio Universidad de Chile el Último Café. El Último Café, cada viernes a las 22 horas en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y en nuestra señal online en www.radio.uchile.cl. Recuerde, El Último Café, cada viernes a las 22 horas en la radio que piensa. Usted está invitadísimo a compartir con nosotros El Último Café. Oye, Gus, ¿qué estás haciendo acá? Fran, ¿cómo que qué estoy haciendo acá? Apúrate que ya vamos a empezar con ¡Que siga el recreo! Así es, Gus. Todos los domingos a la 1 de la tarde nos encontramos en Radio Universidad de Chile. En ¡Que siga el recreo! ¡Nos escuchamos! Que siga el recreo, que siga el recreo y no se acabe más. Que siga el recreo. Chile, su tierra y su gente en su nuevo horario. Sintonícenos todos los domingos a las 11 de la mañana. Les invitamos a seguir acompañándonos en este nuevo horario para continuar nuestro viaje conjunto desde hace ya 13 años. Como siempre, seguimos en la senda de la conservación del patrimonio natural y cultural que da identidad a nuestro país diverso y emblemático. Les esperamos los domingos a las 11 horas para compartir con Chile, su tierra y su gente. En Radio Universidad de Chile queremos invitarlos a escuchar de lunes a viernes a las 10 de la mañana Semáforo, un espacio del Departamento de Prensa de la Radio que piensa para encontrarnos con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre nuestra ciudadanía y sus expresiones y desafíos de lunes a viernes a las 10 de la mañana en Semáforo de Radio Universidad de Chile. Conduce la periodista Antonella Esteves. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Nueve con 10, estamos a esta hora de la mañana con Montserrat Rolano, con Rodrigo Carmi, con Adriana Muñoz, analizando el tema, parece ser el único tema. Bueno, y vamos a seguir en eso, pero solo para ir redondeando, a ver si alcanzamos a hablar de alguna otra cosa antes que termine el bloque.
Rodrigo, quería volver a este análisis que hacía según el cual al gobierno le falta relato. Uno podría hacer una deducción literal de lo que tú dices, que yo sé que no está en tu espíritu y en tu deliberación, pero uno podría asistir frente a la afirmación de que a un gobierno le falta relato, con la respuesta entonces de que el asunto se podría resolver en el plano de lo comunicacional, ¿no? O sea, hago un cónclave, cito a mis ministros, genero una estrategia, 3 ideas fuerzas, una minuta y ahora ya tenemos relato. Pero hay quienes, reconozco desde una perspectiva más permanentemente crítica al gobierno, que apuntan a que eventualmente podría haber un déficit de carácter ideológico, doctrinario, no sé cómo decirlo, pero que se expresaría en la siguiente disyuntiva, ¿ah? Un gobierno que se siente más cómodo y que se maneja mejor en la lucha por las transformaciones culturales, es decir, en defensa del feminismo, del medio ambiente, de la diversidad sexual, y no tanto en asuntos estructurales como el modelo económico, el mundo del trabajo. Y este tema que estamos hablando, el de la seguridad pública, remite a un tema mucho mayor, que yo creo que también es estructural, ¿no? Que es si las sociedades se construyen sobre la base del ejercicio de los derechos o sobre la base de la cesión de los derechos, ¿no? En nombre de la amenaza mayor que es en este caso el miedo a la delincuencia. Quería pedirte tu opinión o tu reflexión respecto a este asunto, a esta disquisición. Sí, yo creo que un relato, por supuesto, no es lo mismo que un eslogan publicitario, sino que un relato supone una composición de fuerzas políticas y sociales donde yo no veo aquí esa composición, ¿ya? Más bien veo una descomposición, ¿ya? Y yo creo que el error del gobierno, o los errores que ha cometido el gobierno, el error político más decisivo es justamente el no haber el haber apostado solo a ganar una elección y no a componer fuerzas que le permitan un trabajo a mediano y largo plazo, ¿ya? Y yo creo que aquí, no solamente respecto del gobierno, sino que respecto de muchas coaliciones políticas, muchos partidos políticos, se tiende a confundir lo que es un programa respecto de lo que es un proyecto, ¿ya? Un programa es un conjunto de, por así decirlo, soluciones y propuestas muy puntuales, ¿no? Que se cristalizan en un texto, pero que respondería supuestamente a un proyecto que implica un horizonte medianamente utópico de imaginación política. Lo que aquí hay es solo un programa, pero sin horizonte, ¿no? Y por lo tanto sin proyecto, ¿no? Entonces un relato no se soluciona, por así decirlo, con una asesoría de imaginación, ¿ya? Sino que se soluciona con política. Y yo creo que el déficit que ha tenido el gobierno es un déficit de política, ¿ya? Es decir, siempre se habla de los políticos, que los políticos aquí y allá, pero el problema que tenemos en Chile, en gran parte, ¿no? Por toda la deriva despolitizadora que han tenido los gobiernos, en el sentido que han administrado y profundizado cuestiones del modelo, pero no han transformado sustantivamente ese modelo, ¿no? Tanto a nivel económico como a nivel político, es porque precisamente no han actuado políticamente. O sea, son políticos que no hacen política, ¿no? Y yo creo que acá el gobierno, digamos, descartó el ser apoyado por el mundo popular y particularmente componer fuerzas en el mundo popular, ¿no? Y eso no le da respaldo, ¿no? No le da una fuerza con la cual permita negociar, por ejemplo, ciertas cuestiones, ¿no? Y eso hace también que el gobierno no esté en posición de disputar, ¿no? De disputar relatos, no de disputar políticas pequeñas, digamos, como quién es más eficaz en el tema de seguridad, por ejemplo, sino cómo comprendemos la cuestión de la seguridad de otra manera, ¿no? Es decir, bajo una disputa de paradigmas, ¿no? Una disputa respecto de un tema compartiendo el mismo paradigma. Este es el problema, ¿no? Cuando Adriana decía que la derecha ganó, justamente tiene que ver con que impuso sus paradigmas y solo está permitiendo una discusión al interior de su propio paradigma, ¿no? Por lo tanto, no hay algo así como una fuera de ese paradigma, que el mismo Pato decía, ¿no? Parece que no hay otro tema más que este. Entonces, la pregunta es ¿por qué el tema seguridad
totalizó al discurso político, ¿no? Esa es la cuestión. O sea, si hay una definición de hegemonía, ¿ya?, en términos de realpolitik, es precisamente esa, la capacidad de totalizar el discurso bajo un solo significante, en este caso la noción de seguridad. Entonces yo diría que ese es uno de los grandes problemas, ¿no? El gran problema es que el relato supone acción política, supone disputa y supone, sobre todas las cosas, composición de fuerza. Y creo que aquí las coaliciones políticas dominantes en los últimos 30 años, ¿no?, con muchos matices, por supuesto, sobre los cuales no puedo profundizar, han sabido ganar elecciones, pero no han sabido componer fuerza, ¿no? Y creo que este es el problema, precisamente. ¿Mm? Sí, bueno, y además el tema de la seguridad es un fenómeno multidimensional, que es algo que no se habla tampoco. Pero vamos a solamente un detalle nada más, porque creo que también la cuestión de la prensa hay que hacerse cargo de eso, ¿no? Es cierto lo que dice Adriana, de que la prensa está completamente, es de los mismos dueños, digamos, de los que comandan los partidos políticos de la derecha, digamos, eso lo sabemos, ¿no? Ahora el punto es que también hay que hacer una crítica a la concertación acá, a una política comunicacional, a una política de prensa que tuvo la concertación durante 30 años, que le delegó, ¿ya?, la política de prensa al mercado, así se le llama, mercado, pero en realidad sabemos que no es mercado, sino que es un oligopolio mediático. Entonces se le delegó la cuestión de la política de prensa, ¿no?, de libertad de expresión, a los oligopolios mediáticos. Entonces aquí nos volvemos a encontrar con que es decisivo que las fuerzas progresistas y las fuerzas de izquierda, ¿ya?, tengan un conjunto de medios de prensa que instalen una visibilización de un discurso alternativo, ¿ya? Precisamente por esto era relevante que la época persistiera, era relevante que el Fortín Mapocho persistiera, era relevante, ¿cierto?, etcétera, que todos los periódicos, que la Nación persistiera, ¿no? Precisamente porque el oligopolio mediático ha hecho su trabajo de restauración conservadora después de la elección del 4 de septiembre. Sí, porque es un monopolio en términos ideológicos también. Adriana, no sé si quieres agregar algo sobre este punto. Bueno, yo comparto lo que ha señalado Rodrigo y sobre todo reflexionar, o sea, recordar los grandes debates de los años 90 sobre el desmantelamiento de la prensa, digamos, que se fortaleció y jugó un papel fundamental en la recuperación de la democracia, ¿no? La Nación, el Fortín Mapocho, fueron grandes debates políticos dentro de la concertación con los ministros de la época, Benninger y Correa, donde, por cierto, distintos sectores nos expresamos en contra de ese proceso, pero lo perdimos. Y ahí hay un pecado capital, ¿no? Ahí eso marca un rumbo de debilitamiento, ¿cierto?, de transmisión de un proyecto de país que, por cierto, se supone que tenemos las fuerzas que hoy día, como dice Rodrigo, estamos bastante descoordinadas, las fuerzas de la centroizquierda. Y yo creo que ahí hay una situación que nos tiene arrinconado el día de hoy, en el momento, frente a una situación, como bien dice Rodrigo, se ha hegemonizado en hacer de la delincuencia un factor político en el día de hoy. Y eso creo yo que bueno, es difícil levantar un relato, ¿no? No, yo siento que habría que primero aglutinar las fuerzas. Aglutinar la fuerza y tener un relato más o menos coherente, sólido y digamos, común, lo más común que podamos. Sin embargo, eso está ahí en stand-by. Yo creo hoy día, a raíz de que Piñera indultó a uno de los asesinos de la sargento Olivares, ya salió el discurso de la derecha inmediatamente, pero es que era un indulto distinto, ¿no? El de ustedes políticos, este otro es en el marco de una ley, ¿no? Entonces, hay recurso para todo, y muy débil, por cierto, a través de donde se puede difundir un relato distinto, ¿no? Yo creo que estamos frente a una situación compleja, ante un escenario que además tiene un sentido ciudadano pleno, profundo,
que es el miedo a la delincuencia. Por más que lo que ha hecho el gobierno, no lo ha logrado transmitir, o sea, el equipamiento carabinero, el general director Yáñez tuvo que salir a decir que, por cierto, que han recibido como nunca implementos, ¿cierto? Vehículos, movilizaciones, chaleco antibala, etcétera. Pero todo aquello es como que si no existiera, ¿no? Pues tampoco el gobierno lo transmite con fuerza. Así que yo de verdad creo que estamos en una situación y hay poca resonancia popular. Yo aquí veo un vacío ciudadano, que es lo que me preocupa, porque si bien no hay un relato, tampoco hay una instalación en el conjunto de la sociedad de movilizar las fuerzas, ¿cierto? Que son del gobierno, de las fuerzas de centro izquierda. Y yo creo que después de la derrota del 4 de septiembre se paralizó, o sea, se quedó como pasmado ante un 62% que nadie comprendió, y no se ha hecho un trabajo de ir a movilizar opinión, a ir a movilizar relato, ya ni siquiera programa ni proyecto, un relato fuerte de otra visión frente a esta situación. Entonces, yo Patricio Montserrat, creo que estamos en un momento complejo y hay que, bueno, seguir apoyando lo que podamos en primer lugar, ponernos la camiseta de Chile y luchar contra la delincuencia como chilenos, unirnos y terminar, ¿cierto?, con esta instrumentalización burda, grosera, inmoral, encuentro yo ya, que se hace de la delincuencia y del dolor del pueblo chileno, el dolor de las muertes de carabineros. Entonces, yo creo que ahí hay un llamado ético, nomás ya de la racionalidad política. Es difícil porque están desatadas las pasiones para recuperar el gobierno en 3 años más, con liderazgos que aparecen en unas encuestas, liderazgos muy poderosos y que están hoy día envueltos en ser los grandes cruzados, ¿cierto? Los grandes paladines que van a derrotar la delincuencia. Entonces, yo encuentro que está en un momento complejo. Sí, como también de fiebre colectiva para hablar de este tema, ¿eh? Como una suerte... Bueno, nos quedan pocos minutos y aprovechando que ya estamos en los temas de fondo, para que vamos a volver a la coyuntura, que aprovechemos estos minutos y nos quedamos ahí. Yo quiero aprovechar la mención que hizo Rodrigo sobre el tema de los medios para ir ahí. Mencionar primero que esta es una reflexión o un fenómeno que se está haciendo, que se está llevando a cabo a nivel mundial. Quiero poner solo como ejemplo que Pablo Iglesias, luego de haber pasado por el gobierno, bueno, este es el relato de él, ¿no? Y de haber apreciado las dificultades que había encontrado en la implementación de un proyecto de gobierno progresista, se concentró y se puso a trabajar específicamente en el estudio de los medios de comunicación, porque ahí era donde él veía el meollo del asunto, ¿no? Y vino el año pasado a una conferencia que se hizo en el Salón de Honor de la Casa Central, donde dejó una frase, dijo: es imposible un proyecto progresista con esta estructura mediática, ¿no? Bueno, hacía ese planteamiento y otros estudiosos, este es un fenómeno que se está recién estudiando, han llegado a la conclusión de que los sectores conservadores con una visión más estratégica se han dedicado más al tema de desarrollar poder mediático que al desarrollo del poder político, porque si tienes el poder mediático probablemente no es necesario tener circunstancialmente el poder político, como si los medios le pusieran techo o le pusieran corsé o fronteras, ¿no? O límites al tipo de debates que se deben hacer y sobre qué temas hablar y sobre qué temas no hablar. Parecía ser que los actuales integrantes del gobierno tenían una sensibilidad más clara respecto al tema. Lo habían mencionado varias veces en su época de parlamentarios. De hecho, el gobierno llegó con un impulso bien fuerte para abrir un debate sobre lo que ellos llamaron el ecosistema mediático. Se planteó la idea de fortalecer medios regionales, medios comunitarios, de que hubiera una modificación en la política de avisaje estatal. Se encargó a 3 universidades un estudio sobre el tema que duró 6 meses. El estudio se entregó y desde el día en que se entregó, y aquí no juzgo intenciones, describo hechos, no se hizo absolutamente nada, ni se ha hecho ninguna mención al respecto, ¿no? Es como si, por las razones que sean, parece ser que al menos durante este periodo presidencial no se va a volver a problematizar el tema. Ahí quería preguntarte, Rodrigo, tu apreciación sobre esto, porque es cierto que el caso chileno tiene sus propias particularidades, pero forma parte de un fenómeno mundial donde parece que hay ciertos sectores que entienden que controlando los medios incluso el debate democrático pasa a ser secundario.
Sí, completamente. O sea, yo creo que hay dos paradigmas aquí en Chile, ¿no? El primero es Clarín, el diario Clarín, que se confiscó completamente durante el golpe de Estado y que hasta el día de hoy no ha recibido una justa indemnización por parte del Estado chileno, ¿ya? Y yo creo que eso, más allá de la indemnización, que es absolutamente relevante, la cuestión decisiva de ese acontecimiento es que ello refleja precisamente la falta de interés, por así decirlo, por parte del Estado chileno respecto de la promoción de la libertad de expresión, ¿no? O sea, me parece que la no indemnización del diario Clarín va de la mano con esta política oligopólica de los medios. Que Y la entre paréntesis, segunda, para quienes no lo sepan, es un caso zanjado, o sea, ya hay una sí, sentencia. exactamente, El Estado chileno tiene la obligación de indemnizar es la a los dueños obligación, del diario Clarín. Los dueños del diario exactamente, Clarín dicen que van a destinar la totalidad de esa indemnización a la creación de un medio de comunicación. La medida la tiene que ejecutar el gobierno del presidente Boric y no se ejecuta. Ese es el hecho concreto. claro. Ese es el hecho concreto. Y Mm. bueno, ya han pasado más de 30 años respecto de este asunto, ¿no? O sea, y la segunda cuestión también que es relevante es lo que hace, por ejemplo, Álvaro Sayé, a propósito del oligopolio, que él decide justamente, digamos, controlar la tercera, precisamente para controlar los medios e impedir que los medios de comunicación lo que critiquen a su propio grupo económico, digamos. ¿Ya? Muy parecido a lo que hace, por ejemplo, Qatar, ¿no? Con el medio de comunicación Al Jazeera, que Al Jazeera critica a todos los gobiernos árabes, digamos, ¿ya? Incluso a todo el mundo, pero no critica nunca a Qatar, digamos, ¿no? Esa es un poco la política de Álvaro Sayén, que es también parte, por así decirlo, del oligopolio mediático que se ha consolidado, digamos, en Chile y, como tú bien dices, en distintas partes del mundo. Entonces, Clarín por un lado y Sayé por otro expresan las dos figuras que de alguna manera condensan el drama de la libertad de expresión en Chile, ¿no? Sí, pues bueno, está el caso también de Andrónico Luksic, que posee un canal, Claro, varias radios. Canal 13, etc. Sí, Bueno, pues, la Cámara Chilena de la Construcción, también, Grupo así es. Solari. Así es. Claro. Y me acuerdo también, de hecho, el año pasado creo que fue que Juan Sutil, cuando todavía era presidente de la CPC, planteó su intención de comprar un canal de televisión. Creo que estuvo ahí en conversaciones para comprar CNN, no sé finalmente en qué, La en qué red quedó también. eso. Claro. Adriana, para cerrar, no sé si tienes algún comentario respecto de este tema o de otro que hayamos tocado también. No, yo estoy completamente de acuerdo que opera la defensa del empresariado. Bueno, para que no nos contamos cuentos, aquí hay una lucha y una tensión fuerte porque el empresariado no quiere perder, ¿cierto?, sus riquezas, sus privilegios. Entonces los medios de comunicación son un instrumento muy importante y han impedido, así como ha impedido la Constitución del 80, ha sido una barrera, los medios de comunicación han sido otra barrera para impedir avanzar en un proyecto de cambios profundos en el país que se expresó en 2019. Entonces, aquí hay una tensión fuerte política, social, económica, y estamos viendo cómo, una vez más, ¿cierto?, con la derrota de septiembre del proyecto de nueva constitución, estamos viendo una vez más cómo han triunfado, ¿cierto?, la defensa de los grandes intereses económicos, y lamentablemente no logra traspasarse esta lucidez a muchos sectores sociales que hoy día votan por la derecha sin saber qué es lo que representan y cómo están, ¿cierto?, truncando sus propias posibilidades de desarrollo como comunidad. Entonces, claro, es un instrumento muy poderoso la propiedad de los medios de comunicación. Ahí se transmiten los relatos, se transmite, ¿cierto?, se encubren los intereses, se vende farándula. Entonces, hay una idiotización del país, bueno, lo han dicho muchos estudiosos de los medios. Yo tenía un profesor en sociología, unos profesores brasileños que escribieron para leer el Pato Donald en esa época, cómo se transmitía a través del Pato Donald un mensaje, ¿cierto?, Dorfman con Sí, Matelar para fue las eso, ¿no? niñas. Claro, Sí, Matrimonio muy y buen Matelar. libro ese. Un muy buen libro. Entonces uno ahí ya queda clarísimo, digamos, el sentido político de la propiedad de un medio. Entonces,
es lamentable. Creo que la derecha ha reaccionado, y la derecha política, como expresión de la derecha empresarial, han reaccionado muy virulentemente frente a un gobierno que suponen que es de izquierda, ¿no? Y que va a hacer los cambios y que quería ya hacer cambios estructurales. Entonces se han parapetado en los medios, se han parapetado hoy día en instrumentalizar la delincuencia. Hay una lucha fuerte, ¿cierto?, económica y política en el país hoy día. Tensión. Sí. Bueno, gran y viejo libro ese para leer al Pato Donald, lo recomendamos. Yo creo que está discontinuado, pero bueno, ahora a través de internet se pueden encontrar los libros Se pueden encontrar, sí. en cualquier parte. Digo, y aprovechen aquellas generaciones que saben quién es el Pato Donald, porque si le preguntamos a la hija de Monse no va a tener idea de qué estamos hablando. En fin, estamos llegando al final. Rodrigo, Carmi, muchas gracias, que estés muy bien, que tengas una buena semana. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Adriana. Y a Adriana Muñoz, muchas gracias también. Muchas gracias, Patricio, Montserrat. Saludos, Rodrigo. Y vamos a ir un breve alto. Montserrat se va, yo me quedo. Y por supuesto a la vuelta vamos a tener una muy interesante conversación sobre un libro que queremos recomendarles, con su autor precisamente en una conversación.